Y en el versículo 3 hablé de que el anticristo iba a recibir una herida, ¿sí?, de muerte, pero su herida mortal había sido sanada. Y expliqué lo que significaba esto. Significaba que cuando el anticristo venga, que va a ser un ser humano de carne y hueso, como vos y como yo, pero una persona extremadamente carismática, una persona extremadamente ante los ojos humanos muy compradora, muy ganadora. El mundo va a admirar a esta persona, pero a la mitad de la gran tribulación se va a suceder un hecho realmente increíble. Seguramente él esté en una entrada triunfal o tal vez caminando por alguna avenida, y así como pasó en una oportunidad con John F. Kennedy, que experimentó un atentado y él, en el caso de él, murió. En este caso probablemente pueda ser algo parecido a eso. Va a recibir una herida mortal cuando él esté, digamos, en su apogeo de su dictadura mundial. Aparentemente va a morir, en realidad no va a morir, va a recibir una herida mortal. La Biblia dice que será una herida mortal, pero la herida mortal será sanada. Sí va a recibir un milagro satánico de que se va a recuperar de esa herida que lo llevó a estar a punto de morir. Pero él va a fingir una muerte. Va a fingir una muerte. Y probablemente vaya a fingir algo, porque expliqué la semana pasada de que el anticristo no solamente es contra Cristo, sino imitador de Cristo. Entonces él va a imitar todo lo que Jesús hizo en realidad. Sabemos que Jesucristo murió en una cruz y al tercer día resucitó. Y al tercer día realmente Jesús se levantó de los muertos. Pero el anticristo va a imitar una falsa muerte y una falsa resurrección. Entonces, por eso el mismo pasaje también dice que cuando su herida mortal es sanada, dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa maravilla que van a experimentar los seres humanos, justamente va a ser un gran engaño, porque la gente va a decir, este hombre es impresionante porque murió, pero a los pocos días resucitó. Entonces van a terminar creyendo a la mentira, como Jesús dijo. No le creyeron a la verdad, terminarán creyéndole a la mentira. El anticristo engañará a toda la humanidad con esta falsa resurrección en el periodo de la gran tribulación. Va a salir por la televisión, va a salir por todos lados, va a salir por todos los medios, por las redes sociales. Va a ser un acontecimiento que va a revolucionar el mundo, porque todo el mundo se va a enterar de que el anticristo, ¿no? Obviamente nosotros le llamamos anticristo, ellos le llamarán de otra manera, ha vencido a la muerte. Ahora el versículo 4, preste atención porque aquí continuamos, reenganchamos con lo que dejamos la semana pasada. Y el versículo 4, mire lo que dice, qué fuerte, qué poderoso y qué tremendo que es esto. Dice, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Dice, y también adoraron a la bestia. Preste atención a esto porque realmente es importante que nosotros nos podamos meter dentro del contexto de esto que va a suceder en el periodo de la gran tribulación, porque va a ser un acontecimiento único en la historia de la humanidad. Va a ser el momento más oscuro de toda la historia. Va a ser el peor momento. Jesús dijo, cuando él habló de la gran tribulación, él dijo, habrá gran tribulación, como nunca lo hubo antes, ni tampoco lo habrá. Nuestro amado Señor Jesucristo lo dejó bien, pero bien claro. Él dijo, esta gran tribulación que va a acontecer en el mundo, ¿sí?, nunca existió en la historia y nunca existirá. Va a ser el peor momento de la historia. Porque dice que adoraron al dragón. Obviamente aquí el dragón está hablando de Satanás. Literalmente las personas van a adorar a Satanás. El satanismo, escuche bien, amigo, amiga, el satanismo fue una realidad en toda la historia de la humanidad. Y en la actualidad existe lo que es el satanismo. Incluso
Hay una Biblia que se llama la Biblia satánica, que justamente habla todo en contra de lo que la verdadera Biblia, la palabra de Dios, dice. Y hay templos satanistas en diferentes lugares, en Estados Unidos, en todas partes del mundo en realidad hay. Pero podríamos decir que esto está bastante localizado. Hay algunos lugares, hay un porcentaje muy pequeño de personas que practican el satanismo. Pero cuando venga este momento, el periodo de la gran tribulación y el anticristo esté en su máxima éxito y apogeo, en el periodo de la gran tribulación, siendo el más grande dictador mundial, el mundo entero, la gran mayoría de los seres humanos, practicarán el satanismo. Porque aquí está diciendo de forma bien clara, y adoraron al dragón. Adoraron a Satanás, literalmente. Dice que le había dado autoridad a la bestia. Y luego dice, y adoraron también a la bestia. O sea, van a adorar al anticristo. Adoración significa postración. Adoración significa que alguien se arrodilla y se postra ante ese ser, reconociéndolo como Dios o como un Dios. Bueno, la gran tribulación, el anticristo va a ser adorado por prácticamente el mundo entero, solamente un grupo pequeño, un remanente que Dios guardará como Dios guarda en todos los momentos de la historia. Él guarda siempre remanentes de personas a lo largo de los diferentes periodos. En la gran tribulación Dios guardará también un remanente de hombres y mujeres que no se van a inclinar ante Baal, no se van a inclinar ante Satanás, tampoco se van a inclinar ante el anticristo y por esa razón van a dar la vida por el Señor, van a morir, van a ser mártires. Pero la gran mayoría del mundo entero practicará literalmente el satanismo y adorará al anticristo. Ellos reconocerán, tristemente, lo reconocerán al anticristo como un Dios y lo adorarán. Y termina y sigue diciendo el versículo 4, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La gente va a decir esto. Lógicamente que aquí la Biblia está diciendo quién como la bestia, porque lo está narrando el apóstol Juan. Pero seguramente este anticristo va a tener un nombre común y corriente, no se va a llamar bestia. El libro de Apocalipsis sí lo menciona como la bestia, porque su carácter moral será bestial, su carácter moral será completamente perverso, como lo dije en varias oportunidades. Nerón, Hitler van a ser Heidi, al lado de lo que va a ser este tremendo y terrible tirano que la humanidad va a realmente conocer en el periodo de la gran tribulación. No sé cómo se llamará, Ricardo, qué sé yo, Nicolás. Simplemente estoy tirando nombres para que tengamos una idea de que este ser, ¿verdad? Este líder mundial político, llamado el anticristo por la Biblia o llamado la bestia por la Biblia, va a tener un nombre común y corriente como cualquier otro hombre. Sí, ellos no van a decir quién como la bestia, sino que van a decir quién como Ricardo o quién como, ¿verdad?, Nicolás, o el nombre que vos le quieras poner. Simplemente estamos especulando con el nombre porque no sabemos cómo se va a llamar. Y la Biblia tampoco describe el nombre que va a tener este líder político mundial. Pero la gente va a decir, ¿quién como este hombre? ¿Quién como este hombre? ¿Quién podrá luchar contra él? Si la gente va a creer que él venció a la misma muerte con esa herida mortal que fue sanada, entonces las personas se van a quedar maravilladas con el poder. Obviamente nosotros sabemos que todo el poder del anticristo será un poder completamente satánico. Y su orgullo va a llegar tan alto que se va a creer obviamente él un Dios y desafiará de una manera abierta al verdadero Dios. Cuando llegue ese momento donde él se va a convertir a la bestia, donde todos los poderes satánicos van a venir sobre este hombre, sobre el anticristo, él se va a engrandecer en ese momento. Y observe lo que dice
el versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 13 de Apocalipsis. Qué fuerte es esto, qué tremendo. Esto va a ocurrir muy pronto en el planeta Tierra. Dice, también se le dio boca, preste atención a este detalle porque la Biblia siempre menciona se le dio, o sea, se le da un permiso, porque no nos olvidemos que el Creador y el dueño de los cielos y de la tierra es el Dios Todopoderoso. Y si algo hace el enemigo, si algo hace el diablo o si algo va a hacer el anticristo, es solamente por la voluntad permisiva de Dios, para Dios tratar con la humanidad. Pero Él no lo hace porque Él es más poderoso que Dios. Por eso dice, se le dio, aquí dice, boca, ¿sí? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y también blasfemias. Mire lo que dice. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad, mire, se le dio boca y se le dio autoridad. Esto está relacionado a la permisividad de Dios. Dios le permite al diablo, al anticristo, actuar para el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, llevar a cabo sus planes eternos. Nada más que por eso. Y dice que se le dio autoridad para actuar durante, mire lo que dice aquí, 42 meses. Esto es realmente muy interesante porque la Biblia da detalles de cantidad de tiempo. Y es muy interesante, esto es muy importante en la profecía bíblica. ¿Qué son 42 meses? 42 meses son exactamente 3 años y medio. ¿Qué son esos 3 años y medio? Los segundos 3 años y medio del periodo de 7 años de la gran tribulación. Los últimos, como lo he explicado muchas veces, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación van a ser los momentos o el periodo más espantoso y más terrible de toda la historia de la humanidad. La época más oscura de toda la historia de la humanidad, donde Satanás, donde el anticristo van a tener un poder tremendo porque se les va a dar autoridad para actuar ellos durante ese periodo de tiempo. Ahora uno se preguntará, ¿por qué Dios permitirá esto? ¿Cuántas veces se pregunta el ser humano y se dice, y a veces hasta cuando está pasando por un momento de dificultad en su vida, de forma individual, de forma personal, a veces dice, ¿por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan en el mundo? Y es una pregunta muy lícita que muchos seres humanos se hacen, lógicamente por a veces cierto desconocimiento, por no conocer a Dios, por no conocer su palabra, por no conocer sus planes, por no conocer sus propósitos. Se hacen esa pregunta, pero es una pregunta, en muchos casos yo he encontrado, que es una pregunta muy franca de las personas a veces. Son preguntas muy sinceras que los seres humanos se hacen. ¿Por qué Dios permite determinada cosa? Aquellos que conocemos la historia completa y sabemos cómo esto va a terminar, porque la película todavía no terminó, estamos en el momento del desenlace de la historia de la humanidad, y sabemos de manera perfecta que es como cuando uno mira una película, ¿no? Y está, digamos, por 3/4 parte de la película y ve que como que parece como que la cosa cada vez va de mal en peor. Pero uno tiene que esperar a que termine la película, ¿no? Para esperar el desenlace y cómo va a terminar. Y por lo general siempre cuando uno mira una película siempre tiene un final feliz, se van acomodando las piezas, las cosas se van arreglando, ¿verdad? ¿Cuántas películas de ese tipo nosotros hemos visto y hemos mirado? Y cuando termina la película respiramos hondo porque decimos, ¡ah, qué lindo! Mirá qué hermoso, terminó bien la historia. Bueno, esto es exactamente lo mismo. La película no ha terminado, amigo o amiga. La historia no ha terminado todavía. En la parte del desenlace de la historia, muy pronto se desarrollará. Dios va a establecer justicia sobre la tierra. Él va a establecer su reinado milenial al final del periodo de la gran tribulación.
y luego el estado eterno, y esta película, gracias a Dios, al Todopoderoso, tendrá un final feliz. Pero hay una cosa por la cual Dios también permite las cosas, y es para que se descubra el corazón de los seres humanos, ¿sabes? Y en el periodo de la gran tribulación va a ser por ese motivo especialmente, para que el corazón del hombre se descubra. Porque cuando el anticristo actúe, ahí es donde los seres humanos van a mostrar realmente cuál es su verdadera condición. Aquellos que vayan a adorar al anticristo, a la bestia, es porque su corazón nunca estuvo con Dios. Pero aquellos que tienen un corazón realmente para Dios, jamás se van a inclinar al enemigo, jamás van a doblar sus rodillas ante Baal, sino que absolutamente todo lo contrario. Van a seguir a Jesucristo, van a seguir al Señor y lo van a seguir hasta la muerte, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a una de las iglesias, de las 7 iglesias en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor, y yo te voy a dar la corona de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Las pruebas y las dificultades que suceden en el mundo hacen que el corazón del ser humano se descubra. Es ahí donde nosotros mostramos quiénes somos verdaderamente. Cuando hay un momento de tribulación, cuando hay un momento de prueba, cuando hay un momento de dificultad, es ahí donde los seres humanos desnudamos nuestra verdadera condición. Y somos los que decidimos o seguir al bien o seguir al mal, o seguir a la oscuridad o seguir a la luz, o seguir a la mentira o seguir a la verdad. No hay término medio en esto, amigo y amiga. Es decidir seguir a Cristo o seguir al enemigo. Y cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, cuando viene la adversidad, es ahí donde el hombre es el cabeza. Y lamentablemente en la gran tribulación muchas personas, aún hasta diciéndose ser religiosas o que pertenecen a una comunidad cristiana, por decirlo de alguna manera, cuando el anticristo venga, van a ser engañados y van a terminar adorando a la bestia, van a terminar adorando al anticristo, van a terminar maravillándose por las señales que el anticristo hará, y muchas personas van a terminar sucumbiendo y se va a descubrir su corazón de que en realidad nunca estuvieron con el Señor. Luego dice el versículo 6, preste atención, el versículo 6 dice: y abrió su boca. Mire esto, mire qué tremendo esto, hermano. El anticristo dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, para blasfemar de su tabernáculo y para blasfemar de los que moran en el cielo. Mire si será, hermano, bestial el carácter moral de este hombre, que no le va a importar nada. Va a ser un promotor, el promotor principal del odio hacia todo lo que se llama Dios. Es que hoy el mundo está engendrando, se está embarazando el mundo hoy del anticristo. Porque hoy el mundo cada vez está más hostil a las cosas de Dios. Se está hablando de una forma figurada, el mundo hoy se está embarazando del anticristo. Porque cada vez está Dios al costado de cualquier entidad. Poco a poco el mundo se va secularizando de una manera tremenda. Ya como antes existía en las escuelas, en los estudios, se hablaba de Dios, se respetaba a Dios, se respetaba la Biblia. Hoy se saca a Dios y hoy se saca la Biblia de todos los lugares que tiene que ver con lo popular. Y esto es un escenario que se está montando en el planeta Tierra para sacar a Dios de todos lados. El mundo está buscando un mundo, el sistema o la gente o los seres humanos están buscando un mundo sin Dios, y en el periodo de la gran tribulación tristemente lo van a tener. En esos últimos 3 años y medio las tinieblas van a ser muy densas. Las personas van a adorar a Satanás, van a practicar el satanismo con más fuerza que nunca.
y el anticristo va a estar en su apogeo máximo, con toda su autoridad, y tendrá tanta autoridad, amigo, amiga, que dice que él va a blasfemar contra Dios. Va a blasfemar, va a decir cualquier locura, imagínate vos, cualquier disparate contra Dios. Va a blasfemar de su nombre. ¡Wow! Esto es tremendo porque el nombre de Dios es algo sagrado. Incluso la Biblia ni siquiera describe el nombre de Dios, porque cuando en una oportunidad Dios se le aparece a Moisés en la zarza, en el monte Sinaí, él le pregunta al Señor cómo es el nombre de él. Y él le dice, yo soy el que soy. Y hoy los hebreos, hasta el día de hoy, en el Antiguo Testamento, en el original hebreo, ellos no mencionan el nombre de Dios, simplemente ponen el tetragramatón, que se llama YHBH o WH, que son 4 consonantes, se le llama el tetragramatón, para mencionar el nombre de Dios. Los hebreos, para no decirle un nombre a Dios, le dicen el Eterno. Así lo mencionan, el Eterno. O sea, el nombre de Dios es algo profundo y tremendamente puro, santo y sagrado. Y aquí la Biblia dice que el anticristo va a blasfemar de ese nombre. Miren lo que va a hacer ese periodo, qué terrible, qué oscuro, que va a venir pronto sobre la humanidad. Dice que va a blasfemar también de su tabernáculo y de todos los que moran en el cielo. Realmente impresionante, amigo, amiga, que el Señor nos ayude y que el Señor no permita que su iglesia, que su pueblo amado, que sus hijos amados tengan que pasar por este periodo terrible. Yo, lo personal, creo que no, que nos iremos antes de los 7 años. A más tardar nos iremos a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio, pero los primeros 3 años y medio van a ser tranquilos, de una falsa paz. Lo bravo va a ser los últimos 3 años y medio, cuando el anticristo, cuando este dictador carismático mundial se convierta en la bestia, y ahí sí va a venir una terrible persecución, pestes, hambres, terremotos, un montón de calamidades en todo el planeta Tierra que van a acontecer con la apertura, ¿verdad? Con el toque de las trompetas y con las 7 copas de ira que van a ser derramadas sobre la tierra. Entonces dice que este hombre va a blasfemar, el anticristo va a blasfemar. Y termino con el versículo 7, que dice, y se le permitió, otra vez el versículo 7, repitiendo esta frase, y se le permitió la voluntad permisiva de Dios. Dios es el que le permite. No es que el diablo tenga más poder que Dios, en absoluto, nada más alejado de la realidad. Dios le permite porque Dios incluso usa a las mismas tinieblas para llevar a cabo y adelante los propósitos eternos y divinos. Aunque nos parezca extraño, aunque nos parezca una locura, y como lo dije anteriormente, para descubrir el corazón del ser humano. La maldad en el mundo, el pecado en el mundo, lo que hace justamente es descubrir el corazón del hombre. Si realmente prefiere las tinieblas o prefiere a Dios. Eso fue lo que dijo Juan también en el capítulo 1 del Evangelio. Dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esto es una realidad que está sucediendo lamentablemente hoy en el mundo. Hay un porcentaje muy pequeño de personas salvas que aman más la luz que las tinieblas. Vos le preguntás a personas comunes y les preguntás incluso, hasta de forma sarcástica, ¿dónde te gustaría ir? ¿Al cielo o al infierno? Y la gran mayoría dice que elige ir al infierno. Porque ellos argumentan en su mente natural que el cielo es un lugar aburrido y que el infierno, y que en el infierno hay fiesta. Esa es la mentira y el engaño satánico de una mente natural que no conoce las Sagradas Escrituras. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y vamos a la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que es todo lo contrario. El infierno es un lugar de sufrimiento, de dolor, de angustia, de tristeza, de soledad. Y el cielo es un lugar maravilloso donde
vamos a disfrutar de la plenitud de la vida. Si en esta tierra tenemos momentos de plenitud, de disfrute de la vida, en el estado eterno, en el cielo, eso se va a multiplicar por millonésima de veces más de los momentos hermosos que disfrutamos lindos aquí en el planeta Tierra. Por eso dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí cuando dice que se le dio autoridad, y con esto termino, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, está hablando de forma bien clara de que el gobierno del anticristo va a ser un gobierno mundial. La dictadura, nunca hubo una dictadura mundial, siempre hubieron dictaduras, pero fueron localizadas, como China en el día de hoy, Rusia, Unión Soviética en su época. Hitler quiso establecer una dictadura mundial, pero no lo logró porque justamente perdió la guerra con Rusia en la última parte de la Segunda Guerra Mundial. Y hubieron siempre dictaduras localizadas en diferentes regiones, en países en particular. Pero va a haber en el futuro una dictadura mundial. Y el anticristo, con la voluntad permisiva de Dios, lo va a terminar logrando. Habrá, durante un periodo aproximado de 7 años, una dictadura mundial, que los primeros 3 años y medio será leve, o no parecerá dictadura, pero a partir de los 3 años y medio en adelante se va a convertir en una dictadura terrible, espantosa, como bien lo menciona la palabra de Dios. Por eso dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, o sea, del mundo entero. Y dice, y se le permitió, con estos términos, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿En qué sentido? No vencerlos en el sentido de que los santos, o sea, los creyentes, vayan a aceptar al anticristo. No, todo lo contrario, justamente. El anticristo va a hacer guerra contra los cristianos o contra los santos, justamente porque ellos se van a negar a adorarlo, ese remanente que Dios va a guardar en el periodo de la gran tribulación. Y por negarse justamente a adorar al anticristo, el anticristo los va a perseguir, los va a matar, los va a asesinar, los va a decapitar, porque hay teólogos que dicen que el anticristo en el periodo de la gran tribulación va a usar la guillotina. Porque recuerde que también en el libro de Apocalipsis capítulo 7 habla de una gran multitud que está adorando en el cielo, y Juan le pregunta, dice, ¿y esta multitud de personas con ropas blancas, quiénes son? Y ahí le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del Cordero. O sea, en otras palabras, una multitud de personas va a negar al anticristo, y por negar al anticristo, el anticristo los va a asesinar. Y habla también en el Apocalipsis 20 de las almas de los decapitados. Entonces, todo hace alusión a ese pensamiento teológico que los cristianos en la gran tribulación van a ser asesinados, van a ser decapitados, porque van a negarse a adorar al anticristo. Por eso dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y en ese sentido vencerlos. O sea, asesinarlos. Van a matar el cuerpo, pero el anticristo no va a matar su alma. Por eso Jesucristo lo dijo bien claro. Acá el asunto, dijo Jesús, no es que maten el cuerpo, ¿sí? Sino lo peor de todos es que el alma, en este caso, en el bueno de los casos, el alma no la puede destruir. El enemigo podrá destruir nuestro cuerpo, pero nunca podrá destruir nuestra alma, porque nosotros nos negaremos a adorar al mismo diablo. El nuevo orden mundial, amigo, amiga, y con esto termino, ya se está formando, porque será a través del nuevo orden mundial que el anticristo va a salir a escena. Hoy se habla de esta frase, ¿sí? El nuevo orden mundial. Hoy ya esta frase, incluso hace unos años atrás, nos maravillamos cuando escuchamos la palabra nuevo orden mundial, porque era una palabra poco común. Ahora se está haciendo común y corriente escuchar la palabra nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial
donde la humanidad se está direccionando, que no sabemos exactamente en qué momento va a ser, pero que no falta demasiado tiempo. Allí el anticristo va a entrar en escena, se va a convertir en el dictador más grande de la historia de la humanidad y va a llevar a la humanidad a la total destrucción. La semana que viene voy a estar hablando también del falso profeta. Va a entrar en escena el falso profeta en los siguientes versículos, que va a ser un aliado, el aliado más importante y el aliado número uno que va a tener el anticristo. Así que va a ser un falso profeta, va a ser un líder religioso que estará codo a codo, estará carne y uña, como se dice el dicho común, juntamente con el anticristo. Él va a tener un gran aliado, un gran amigo, un alma gemela, por decirlo de alguna manera. El anticristo va a tener al falso profeta.